Hola, ¿qué tal amigos? Hablo a mis amigos de Facebook. Buen día. Se supone que este programa va a salir el jueves a las 10 de la mañana. También saludo a mis suscriptores en mi canal de YouTube, Cielo Nuevo. En esta ocasión pues vamos a grabar la segunda parte del significado espiritual de la nube de Dios, pero como segunda parte entonces vamos a hablar de el significado del mar en Cristo. La segunda parte hablábamos, ¿verdad?, de que en primer lugar que son dos realidades que hay en Cristo, dimensiones espirituales que hay en Cristo, y en primer lugar hablamos de la nube, ¿verdad?, que es la iluminación de Cristo en nuestro entendimiento, en nuestra mente, para entender la palabra de Él hablada a nuestra vida. Y en segundo plano tenemos el aspecto del mar como una segunda realidad en Cristo, de manera que Él transforma nuestro espíritu o nuestra composición espiritual, ¿verdad?, para encontrarnos. Es Cristo aparecido a nuestro espíritu, donde nuestro espíritu puede participar de lo que es Cristo en su dimensión celestial. Entonces hablábamos de cómo nosotros entendemos que la nube es Cristo aparecido a nuestra mente espiritual, Cristo iluminando la mente, y el mar es Cristo aparecido a nuestro cuerpo espiritual, es Cristo arropando o hundiendo completamente nuestro espíritu en su espíritu. Y utilizamos el pasaje de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, ¿verdad?, de los versículos 1 al 5. Fíjese que nos hace énfasis en esto, de que no quiere, hablándole a la iglesia de Corinto, que los hermanos ignoren. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Note que es importante ver aquí que es la misma figura de cuando Cristo cena con sus discípulos, ¿verdad? Sabemos sobre la cena del Señor, que en realidad representa nuestro matrimonio espiritual con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo nos enseñó a nosotros a comer de su carne, y a beber de su sangre. Y esto es la misma figura espiritual que nos está presentando la Escritura, así como el pueblo de Israel fueron bautizados, dice, todos en la nube y el mar. En este sentido, la nube sería lo mismo que la carne de Cristo y el mar sería lo mismo que beber de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender, por eso el apóstol a la iglesia de Corinto le está diciendo, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pero en dos realidades distintas, nosotros tenemos que entender que tenemos que disfrutar a Cristo como alimento en la nube, pero hay que disfrutarlo también como bebida en el mar.
Entonces, si Cristo es nuestra bebida, es de Cristo el que nosotros tenemos que beber, tenemos que entender que en la revelación de Cristo se nos habla acerca de que en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nos dice la Escritura que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, hay una realidad espiritual que sucede que en todas las Escrituras vamos a ver que así como el Señor nos instruyó acerca del bautismo en agua como figura de nosotros matar nuestra vieja naturaleza para que la nueva naturaleza que es Cristo formado en nosotros sea la que viva, sea la que sobreviva, y entonces la vieja naturaleza sea la que muera, ¿verdad? Hablando de la dimensión en la que el hombre comenzó a funcionar desde su muerte espiritual en el Edén. Entonces, era necesario que nosotros entendiéramos que, como dice Hebreos, mire cómo dice Hebreos 11:29, por la fe todo el pueblo de Israel atravesaron el mar Rojo como por tierra seca. Note que el mar que los acechaba en términos de que el ejército de Egipto los perseguía, y Dios permite que se abra un camino a través del mar, todo esto figurando a Cristo, que en medio de todas las circunstancias de muerte de nuestra realidad, que fue que salimos de Dios, que nosotros nos salimos del ámbito en el que Dios tenía comunión con nosotros, en el ámbito espiritual. Entonces fue necesario que el Señor nos abriera, como dice el libro de Hebreos, un camino por medio de su propia carne. Entonces dice que intentando, Hebreos 11:29, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces tenemos que entender que en el mismo mar donde Dios ahogó a los egipcios, es el mismo mar que en sentido espiritual el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, nos está diciendo que ese mar ya no existía más. Que las palabras de las tinieblas que eran orientando al hombre o guiando al hombre de antemano para llevarlo a esa destrucción, ¿me entiende? En el mar de tinieblas, las tinieblas son ahogadas, las tinieblas son desaparecidas, esa realidad que nos guiaba es desaparecida para que entonces Cristo sea nuestra nueva realidad. Entonces, en ese sentido, el mar, aquel que conoció el pueblo de Israel, ya no iba a existir más. Aquellas palabras que procedían del enemigo, palabras de una religión muerta, palabras de un sistema muerto, iban a desaparecer completamente, y entonces en Cristo nosotros íbamos a ser metidos o hundidos en una nueva realidad, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, que era Cristo mismo, en el cual nosotros íbamos a habitar. Entonces, en este sentido, fíjese que es un énfasis lo que el apóstol le pone también a la iglesia de Corinto, que no quiero que ignoren.
O sea, estas realidades que fueron como unas sombras, como unas figuras para el pueblo de Israel en Egipto, para ustedes tienen que ser unas realidades continuas que no deben parar, que tienen que ser constantes, que no se pueden salir de dentro de la nube, que no se pueden salir de dentro de las aguas de Dios. ¿Me entiendes? Ya no aquel mar viejo, de aquella realidad, de aquella dimensión en la que las tinieblas utilizaban las palabras para confundir, utilizaban las palabras para que nosotros estuviésemos desorientados, pero entendiendo ahora en Cristo una nueva realidad, que todo el plan de Dios fue por medio de Cristo, mire, completado en el sentido de que tenemos la realidad completa en la que Dios quiere que nosotros vivamos, que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Y en esta realidad del mar, escúcheme bien, es que nosotros recibimos el poder que destruye las tinieblas, el poder que somete todos los poderes de la oscuridad bajo los pies de Cristo. Es en este pasar todos por el mar, en este pasar todos por la realidad que hay en Cristo. Por eso en todo momento aún los milagros de Cristo sobre la naturaleza en el tiempo en que Él caminó en la tierra nos revelan una realidad que Él mismo deseaba impregnar hoy dentro de nosotros, deseaba imprimir como una realidad que nosotros viviéramos hoy estando Él dentro de nosotros, como los aspectos de aquellos milagros donde Él caminó sobre el mar, donde Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Por eso todo esto los apóstoles nos los comienzan a revelar a nosotros en términos espirituales. El Cristo, aquel que fue revelado por el Padre, sometió el mar bajo sus pies, sometió las tinieblas bajo sus pies, sometió aquel sistema religioso sin la sobrenaturalidad del verdadero Dios, lo puso bajo sus pies. Ya no tenía dominio sobre los hijos de Dios. Por eso en este sentido nosotros recibimos un nuevo nacimiento, una nueva realidad en la que nosotros somos metidos. Cristo es nuestra nueva realidad, donde nosotros vivimos dentro de esa realidad y nadie, ningún enemigo, ningún hombre nos puede robar de dentro de esa realidad que estamos sumergidos. Nuestra realidad es Cristo y a Él es quien vemos. Donde quiera que movemos nuestros ojos espirituales, lo vemos a Él, podemos verlo a Él, podemos disfrutarlo a Él, es comerlo de Él. Entonces fíjese que hay unas palabras de Dios que van dándole vida a nuestra mente interior, a nuestro conocimiento espiritual, pero hay unas realidades de Dios que nos meten en unas palabras que nos sumergen en la sobrenaturalidad del Hijo de Dios. Y esto es más que milagros y señales. Esto es más que solamente, o sea, esto es una realidad que nosotros vamos viendo en el ámbito celestial. Esas palabras que nos llevan a ser metidos más en el Espíritu, a disfrutar del Espíritu, a que el Espíritu se haga real en un cielo en el cual nosotros y Cristo somos hechos uno. En ese ámbito invisible que Cristo y yo nos vamos pegando, nos vamos amalgamando más, nos vamos sometiendo como si fuéramos uno. Y en ese aspecto es entonces que las tinieblas ya no van a tener potestad sobre nosotros, ya no nos van a poder tocar, porque no es solamente una luz de su conocimiento que está en nuestra mente, sino que el conocimiento espiritual que Dios nos arroja como luz en nuestra mente
comienza a hacer en nuestro espíritu una aparición del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se comienza a aparecer como se apareció a Pablo, como se apareció a todos los hijos de él que vinieron en la generación siguiente. Va a comenzar en el ámbito celestial a continuamente el Hijo de Dios aparecerse a nosotros y hablarnos y hacer una realidad, no como una realidad virtual en el aspecto de que es de la imaginación, sino una realidad real. Una realidad que nosotros podemos disfrutar, del cual podemos comer y del cual podemos beber. Entonces, por eso, fíjese que el énfasis de los apóstoles en este sentido, en todo momento en sus cartas, hermanos, no quiero que ignoren tal cosa, no quiero, sino que las vivan como realidades. Iglesia, que el énfasis de Dios es que nosotros podemos vivir a Cristo como una realidad que quiere ser revelada a nosotros. Él es la roca al cual nosotros estamos bien cimentados. En este sentido, fíjese que hay otro punto importante, que en la segunda carta a la iglesia de Corinto va un poco más allá sobre la realidad que hay en Cristo y aún combatiendo, escúcheme bien, el apóstol Pablo a los falsos apóstoles, diciendo, mire, si aquellos que ustedes ya participando de la realidad que es Cristo, escuchan las palabras de estos tales falsos apóstoles, escuchan palabras, escúcheme bien, por eso le llamaba nubes sin agua, por eso también le llamaba olas del mar llevados de cualquier viento de aquí para allá, porque nos está hablando de la realidad de las tinieblas, de palabras que vienen con hombres, como hombres vestidos como apóstoles de Dios o como la luz de Dios, pero vienen para engañar. Entonces en este punto el apóstol le habla tal cosa, le dice, lo que hablo no lo hablo según, mire cómo lo dice de tal manera, según el Señor, sino como en locura para ustedes, para la mente de ellos. ¿Ve? No era locura en él, sino para ellos. Con esta confianza de gloriarme. Es decir, si ustedes han recibido la realidad de las palabras del Señor a través de mi boca anteriormente, que los han llevado a vivir estas realidades en Cristo como son iglesia ahora, entonces, pues si ellos, aquellos siendo falsos apóstoles, se gloriaban de supuestas persecuciones también en sus vidas con el motivo de engañarlos a ellos y llevarlos a otro rumbo, pues él le dice, pues ahora yo les voy a revelar todas las cosas que también yo he soportado en mi carne para llevarlos a ustedes a la realidad que el Señor me ha entregado. Y les dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, hablando de estos falsos apóstoles, siendo vosotros cuerdos, porque ellos habían recibido la revelación de la realidad en Cristo por medio de él. Entonces, porque de buena gana, mire cómo le dice, si aún ustedes teniendo una motivación de aceptar lo que estos falsos apóstoles le están hablando, según lo que ellos le están diciendo, entonces, siendo vosotros cuerdos, pues él les comienza a decir, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, de noche, una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, vuelve otra vez,
peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Note esto. La preocupación de la que él habla es de formar la iglesia en Cristo, y esto solo en lo que él se había ocupado era el poder del reino en él, que había podido llevarlo a él a atravesar todas esas cosas de las cuales está contando, pero aún él está vivo y bien. ¿Me entiende? De esto se trataba. El mar en Cristo, el estar sumergido en Cristo, como parecería como una locura en la cual él se había ofuscado, en la cual él se había metido, pero es la realidad evidente para ellos de que el mismo Cristo es el que le ha hecho a él atravesar todos estos peligros en la vida. De eso es lo que él está hablando, atravesar todas estas circunstancias y dificultades a través de las cuales él todavía está vivo y bien. ¿Me entiende? De esta realidad es lo que él habla. Fíjese, por eso aún utiliza la palabra mar en 2 ocasiones para ilustrar a ellos que lo peor en lo cual la vida con las tinieblas quiere ahogarte, quiere allí matarte o quiere destruirte del propósito de Dios, amado. El propósito de Dios es el que nos mantiene vivos. El propósito de Dios es el que a nosotros nos hace atravesar todas las circunstancias de la vida, no pese a lo gran difíciles que sean, a lo gran opuestas a nosotros, para que en realidad pensemos que al otro lado atravesaremos y no estaremos allí. Dios nos dice que no es así. Esto es lo que el apóstol está diciendo. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué yo he sobrevivido hasta este momento a todo lo que ustedes saben que yo he pasado? Porque no eran cosas que ellos ignoraban, pero fíjese cómo son las palabras de las tinieblas en las cuales utiliza hombres con engaño para separarnos de una realidad de la cual nosotros estamos en Cristo. Entonces es necesario que nosotros entendamos que estas 2 realidades en Cristo nos van a hacer sobrevivir y nos van a hacer atravesar a las tinieblas en victoria, entendiendo que la nube de Dios está en nuestra mente y entendiendo que en nuestro cuerpo espiritual, en nuestra realidad de nuestro espíritu, nosotros somos sumergidos en el mar de Dios. Nosotros estamos realmente en el mar de vidrio, el mar anterior, aquel que de las aguas de tinieblas desapareció para nosotros. Nosotros estamos en un mar que es indestructible. Estamos sumergidos en la realidad de Cristo, donde las tinieblas, donde ningún enemigo nos puede encontrar, porque nosotros estamos escondidos en Dios y el enemigo no puede atravesar a Dios. ¿Me entiende? El enemigo pudo atravesar el cuerpo de Cristo, pero el misterio de Dios, que es Dios viviendo en la iglesia, no lo puede destruir. Entonces, mire qué tremendo cómo sigue en este sentido hablándole al apóstol y dice, y además de otras cosas, no las menciona. O sea, pudieron ser cosas peores que las que ya había mencionado. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y mire las preguntas que hace en este momento. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Note esto. Es decir, su ocupación en el propósito de Dios, en formar
lo que Dios quería de él a la iglesia en la realidad verdadera que era Cristo en ellos, mire, era lo que podía llevarlo a él más allá de las enfermedades, a traspasar toda circunstancia y estar bien al otro lado. No está diciendo que él no enfermaba solamente, sino quién enferma y yo no enfermo. Es decir, muchos de ellos eran afectados por las palabras de las tinieblas, pero él estaba tan metido, tan sumergido en el propósito de Dios que ninguna palabra errónea, ninguna palabra que quisiera desviarlo de ese propósito podía calar en su mente y en su espíritu, porque él estaba metido en una sola cosa. Y fíjese que a cuánto es como decir, él le está diciendo, mire a cuántos de ustedes con otras palabras se les hace tropezar y yo no estoy indignado por eso. Es decir, yo como estoy ofuscado en lo mismo, lo que busco es que ustedes no sean llevados por una palabra equivocada. No, esa palabra equivocada no sea la que guíe el rumbo de sus vidas, sino a la palabra de Cristo que les ha sido revelada. Él no estaba indignado ni porque ellos hubiesen, sino que porque él prevalecía en el propósito de Dios de formarlos a ellos en la verdad, continuaba en el mismo propósito. Mire también cómo le habla el apóstol a los hebreos. Como les decía también en la primera carta a los Corintios, si todos bebieron el mismo alimento espiritual y comieron del mismo alimento, bebieron de la misma bebida espiritual y comieron del mismo alimento espiritual que era Cristo, pero hace una salvedad, pero de los más de ellos no se agradó a Dios. ¿Por qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, fíjese que esto muchas veces se nos dice, pero Dios no quiere que seamos del montón que es destruido en ausencia de su propósito, sino del remanente que somos entrados al propósito y a la realidad de Cristo. No seamos de los más de ellos, sino del remanente. Y en todo momento se nos enfoca en nosotros ser parte de ese remanente. Así que en la medida en que nosotros, amados, podamos entender que, como dice Judas, fíjese que aún la naturaleza humana, comparándonos Judas, ha podido domar todas las serpientes, todas las bestias que están sobre el mar, sobre la tierra, sobre los cielos. Pero hay una cosa que se nos ha hecho difícil y en este sentido Él nos habla de esa realidad de la lengua, pero no solamente de la lengua como que nosotros hablemos cualquier cosa, sino de las palabras que proceden de Dios, de las realidades de Dios y de las palabras que proceden de la serpiente, de las palabras que proceden, que se originan en las tinieblas. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que velar con mucho cuidado, porque Dios está interesado en que nosotros encontremos su luz. Su luz en todo momento no solamente va a ser lo que va a dirigir nuestra vida en el mundo de nuestros pensamientos,
para dirigirnos a que Cristo se nos aparezca en nuestro espíritu, sino que es necesario que nosotros tengamos la dirección correcta. La dirección correcta, porque en la medida en que no solamente nuestros pensamientos, sino que las palabras de Dios van dándole forma a nosotros poder ver la realidad de Cristo, en la cual Dios quiere meter nuestro espíritu para disfrutar. Entonces necesitamos en todo momento entender cuáles son las palabras adecuadas que el Señor nos quiere inspirar para nosotros poder hacer que sea Cristo el que salga por nuestras palabras, y Cristo saliendo por nuestras palabras va a dirigirnos al ámbito espiritual, va a crear la atmósfera espiritual en la que Dios mismo quiere meter nuestro espíritu para disfrutar el poder celestial, el poder del reino que va a someter a las tinieblas bajo los pies de Cristo, que va a someter todo lo creado para que nosotros entendamos el grato amor de Dios que nos lleva a vivir esa realidad de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Estando en la realidad de Cristo es que disfrutamos el amor verdadero